Buenas tardes con todos. Vamos a ver hoy día lo que son infecciones respiratorias en la vía aérea alta. Se dan cuenta todos sobre la vía respiratoria alta. Este es nuestro primer caso clínico. Vamos a hacer dos módulos. Son merestemas y extensos. Merestemas, bueno, no son extensos, pero son varios. Y esta es una paciente femenina de 3 añitos y 6 meses. Como antecedentes, lo que requiere llamar es que es neumonía desde los 2 añitos. Tiene un esquema de vacunación completo para la edad. Antecedente de 2 episodios de otitis medias agudas el año pasado. El motivo de la consulta viene por fiebre, moco verde y mucha tos. En cuanto a la historia clínica, enfermedad actual, el cuadro tiene un tiempo de duración de 4 días. Inició con estornudos, diarrea hialina, febrícula de 37,9. ¿A partir de cuándo consideramos febrícula y cuándo consideramos fiebre? ¿Se acuerdan? 37,5 a 37,9, febrícula, a partir de 38, fibrosita. ¿Ya? Para que se quede claro para ver. ¿Tiene febrícula o no tiene fiebre? ¿Ya? Desde hace 24 horas la rinorrea se ha vuelto espesa y de color amarillo verdoso. Presenta tos productiva de predominio nocturno que interfiere parcialmente con el sueño. Estado general, la madre refiere que la niña está decaída cuando tiene fiebre, pero juega y se hidrata bien cuando está sin temperatura. No presenta dificultad respiratoria ni rechazo en la vía oral. En cuanto a sus signos vitales, tiene una frecuencia cardíaca de 110, estará bien para su edad, frecuencia respiratoria 24 por minuto, una saturación de 98 con un FIO 221 y una temperatura de 38,2 cuando ingresa. Al examen físico vemos que su orofaringe está rojita, ya no hay exudados amigdalinos, presencia de descarga postnasal y hialina purulenta en la pared posterior, a la endoscopia neuronas timpánicas íntegras con reflejo luminoso presente, levemente congestionadas pero sin movimiento ni niveles hidroaéreos. La rinoscopía anterior, mucosa nasal edematosa, eritematosa con abundante muco verdoso en meatos, y en la auscultación es un nivel superior conservado, sin ruidos agregados, no similares y no estatorsa. Un diagnóstico presuntivo, ¿qué puede ser? ¿De qué creen que estamos hablando? ¿Cómo? Una rinofaringitis. ¿Por qué una rinofaringitis? Porque tiene estornudo, rinorrea hialina, está con fiebre. Ya, perfecto. ¿Y qué me dicen del color amarillento? Hay una parte que dice descarga postnasal hialino purulenta en la pared posterior. ¿Qué otra patología podríamos pensar? Podríamos pensar en una sinusitis, pero ¿qué es lo que nos aleja? El tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad nos va a decir que no. Y van a ver que durante la exposición vamos a ver que la rinorrea acuosa tiene fases. Una de esas fases es que puede ser verdosa sin significar que sea infección. Cuando vienen los papás les van a decir, ya está con poquitos verdes, ya está bien. Sobre todo los va a tener en las mañanas. Cuando se levantan, ¿por qué? Porque el moco estuvo acumulado y estuvo estático en la nariz toda la noche. Y por eso se pueden volver verdecitos todo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la rinofaringitis. En cuanto a nuestra revisión vamos a ver que es una de las enfermedades más frecuentes en la edad pediátrica. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes que vamos a tener en lo que es consulta pediátrica en niños, ¿no? Vamos a ver que el 30 al 50% de los casos van a ser por rinovirus y el otro porcentaje van a ser por coronavirus, virus sincitial respiratorio, adenovirus, enterovirus, influenza, entre otros. Ya, pero el 30-50 por rinovirus. Esto es importante. A veces los papás les dicen, mi hijita se enferma mucho. Lo normal es que menores de 6 años se enfermen entre 6, 8 hasta 9 veces. Inclusive pueden irse hasta 12 veces en algunos casos. ¿En cuál caso? Son los niños que asisten a guardería, los niños que están en contacto con otros. Su hermanito le trajo los bichos, ya está. ¿Ya? El promedio de infecciones por niño en niños sanos va a aumentar en lo que les dije. ¿Ya? Pero normalmente en menores de 6 años de 6 a 8, ya está estudiada 6 a 9. Y a partir de 6 añitos ya baja a 6 veces al año. Eso es lo normal. A menos que les diga, tuvo neumonía, otitis a repetición, ahí sí no, ya es un signo de alarma, ¿no? Porque no, neumonías no es que tengas 3, 4 al año y eso está bien, no. Pero rinofaringitis sí, ¿ya? El ciclo de transmisión, vamos a ver que es a través de los vomites y de los aerosolos. En cuanto a nuestra definición clínica, es la inflamación de la mucosa nasal y faríngea de etiología viral y con un curso autolimitado.
Ahora, que este proceso se pueda convertir en el transcurso en bacteriano puede ser y ya no sería una rinofaringitis, ¿no? ¿Ya? Pero generalmente es por eso. Hay que tener en cuenta que los aerosoles que una persona con rinofaringitis deja a un niño van a permanecer en las superficies hasta por 24 horas, así que hasta por 24 horas nos podemos contagiar. Esta es la cronología de la enfermedad y la evolución sintomática que se va a esperar, ¿no? Miren, la evolución de esta enfermedad es en promedio 7 a 10 días. Los primeros 3 días es de incubación. ¿Puede en un día contagiarse y empezar a presentar los síntomas? Sí. ¿Cómo puede demorar hasta 3 días? ¿Ya? Y lo más frecuente que va a presentar es prurito o ardor nasal, estornudos y odinofagia, que le duele la gargantita. ¿Ya? La fase de estado, esa es la fase de incubación o el inicio. La fase de estado es una rinorrea, instrucción nasal y tos, ¿no? Y empieza ya la rinorrea, la obstrucción de la naricita y la tosecita que se siente. ¿Ya? Y entre los días 7 y 10º día es el periodo de resolución o la fase de resolución, que es una revisión gradual y autolimitada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La fiebre va a ser más común en los lactantes y niños pequeños, ¿ya? Al igual que el malestar general y las mialgias en niños pequeños, porque los lactantes no les van a preferir eso. En cuanto a los hallazgos clínicos, al examen físico vamos a ver una mucosa nasal eritematosa, edematosa, una faringe congestiva, adenopatías pueden haber cervicales, pequeñas o móviles, porque no sé si les comenté la vez pasada, pero recuerden que los ganglios son nuestros cuarteles de donde salen a luchar nuestros soldaditos, ¿no? Si hay alguna infección, sea rinofaringitis, caries, caspa, puede haber estímulo de estos ganglios. Por eso no todos los ganglios que encontramos son patológicos en el sentido que puede ser estreptococo, o sea, algo bacteriano. ¿Ya? El espectro, miren, esta es la evolución de la rinorrea y que no va a determinar que si está purulenta sea una infección bacteriana. ¿Ya? Va a empezar transparente o mucosa frecuentemente durante las primeras 48 a 72 horas. Esa niña tenía, ¿cuántos días de tiempo de enfermedad? 4. Y a partir del 4º día ya ves una rinorrea espesa, amarillenta, una evolución, es parte de la evolución. ¿Por qué? Porque hay una descamación epitelial y hay presencia de leucocitos en ese moquito. Por eso se vuelve verdosa, media purulenta. ¿Ya? El cambio de la coloración y la consistencia del moco es parte de la evolución viral normal y no indica infección bacteriana y no indica el inicio de antibióticos. Esta es una matriz de diagnóstico diferencial rápido. ¿Ya? Como dimensión, vamos a ver. Esta es una comparación contra las principales enfermedades que vamos a tener: una rinofaringitis, una gripe, influenza, rinitis alérgica y una faringoiditis estreptocócica. Vamos a ver que el inicio generalmente va a ser gradual cuando es algo viral y es solo una rinofaringitis, a excepción de la influenza, que si su inicio es brusco, es abrupto. La rinitis alérgica es variable, porque puede ser que le estimule un gato y empieza con todo, o puede ser que poquito a poquito se le fue exponiendo al alergeno y empieza poco a poco, ¿no? Que dice todas las mañanas se levanta, estornuda y se le pasó. Ya, eso generalmente les habla de la rinitis. Y la faringoiditis estreptocócica es una infección por estreptococo, ¿no es cierto? Y va a ser rápido. Fiebre, vamos a ver que va a estar elevada tanto en la gripe como en la faringoiditis estreptocócica. Y vamos a ver que se va a presentar en mayores de 3 años. ¿Ya? Generalmente en menores de 3 años no. Síntomas nasales que van a tener, el que caracteriza nuestra enfermedad es rinorrea y congestión prominentes. En la influenza va a ser menos congestión, más es el malestar, inclusive algunos se quejan mucho de dolor de garganta, otros no. Ya, en la rinitis alérgica sí, los estornudos que van a ser en salve, el prurito nasal, ocular. En cambio, en la faringoiditis estreptocócica hay ausencia de estos síntomas. Aunque acá me queda un poquito de controversia en la tos, porque sí a veces por estimulación, porque está tan inflamado como que el niño quiere rascarse de alguna forma como para aliviar ese malestar y empiezan como que a provocarse tosecita, sin significar que sea una tos por alguna infección. En cuanto a su faringe, vamos a ver que va a estar congestiva con una odinofagia leve, a diferencia de la faringitis purulenta, la PAMA, que es un exudado purulento, petequias en el paladar y es más doloroso. Y los síntomas sistémicos, vamos a ver que va a estar malestar leve, puede hacer sus cosas, está con su gripe, puede estar. La influenza, en cambio, no. Como les dices, las tumba la camita, o sea, los pone muy mal. Ya, rinitis alérgica no, puede ser tu vida normal, solo estás ahí con la molestia y la congestión. Y en cambio, la faringoiditis estreptocócica puede haber cefalea y dolor abdominal. ¿Por qué el dolor abdominal en una faringoiditis purulenta o estreptocócica? Porque esos son ganglios, ¿no es cierto?, que están infectados. ¿Y dónde también hay ganglios? A nivel inguinal.
nivel abdominal. Y por eso es que un diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda es una adenitis mesentérica, que es parte de eso. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si eso no? Mirando las amigas. Si las amigas están inflamadas, probablemente sea una adenitis. Cuando te queda medio duda, ¿no? El hacer el diagnóstico de la palpación. Listo, este es el protocolo de manejo, que se utiliza un acrónimo que se llama FALTA. FALTA, la F de fiebre, y te tienes que encontrar con medios físicos, paracetamol, ibuprofeno, si fuera necesario. La alimentación, tiene que continuar con la alimentación, sea la lactancia materna, sea su comidita, todo. Líquidos, hay que incrementar el aporte en los líquidos, hay que hidratarlo más de lo de costumbre. Para la tos, solo son líquidos tibios, hay que evitar antitusígenos, antihistamínicos o descongestionantes. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que explicarle a los papás que tienen que acudir, regresar? Si es que hay taquipnia, tirajes, la taquipnia siempre hay que decirle sin fiebre, porque la fiebre produce taquipnia, produce taquicardia, produce malestar todo, sin fiebre. Si lo ve que está agitadito, si hay tirajes, se le enseña, ¿no? Así suena. Si así sea por gusto, yo sí les digo, regrese, porque puede el papito no darse cuenta, así que díganles, puedan regresar. Si la fiebre dura más de 48 horas con tratamiento, también es un signo de alarma. Y N de nariz, hay que limpiar esos mocos porque lo que molesta es no poder respirar. Algunos pueden ser los niños que duermen con la boca abierta por N problemas que puedan tener, ¿no? Pero la mayoría duerme con la boca cerrada. Y si está la nariz obstruida, no va a poder dormir, va a estar molestoso, quejumbroso, irritable. El tratamiento es limpiar la nariz. Pueden usar cloruro de sodio fisiológico, pueden utilizar Rinobebé, Marimer, hasta lechecita materna. Aunque alguna vez, sí está recomendado, pero alguna vez en algún estudio encontré que decía que la leche materna, como no es líquida, puede ser espesita, y cuando tienes obstrucción muy marcada o el moco no está tan fluido, más bien le puede producir como un taquito porque se espesa, ya, porque el moco no está bien fluido. Pero cuando el moco solo es lianina, la rinorrea, sí, pues porque va pasando. El protocolo de soporte, de manejo de soporte y contraindicaciones. Medidas generales, lo anterior dicho, hidratación, el reposo, la limpieza de fosas nasales. Y en cuanto a fármacos, podemos utilizar antipiréticos que son sintomáticos, tipo paracetamol o ibuprofeno, esas son las dosis. Está contraindicado usar antitusígenos descongestionantes, ¿ya? Aunque van a ver que nosotros usamos a veces que les damos clorfenamina para los moquitos. Dextrometorfano es poco lo que damos, pero sí, a veces solemos dar, no tanto para estos cuadros. Y antibióticos sí están absolutamente contraindicados porque no les va a hacer nada, no es una infección bacteriana. Esas son las dosis para que lo tengan en cuenta. ¿Y cuáles son las posibles complicaciones y los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta? Complicaciones posibles: una otitis media aguda, complicación bacteriana más frecuente, una sinusitis aguda, una neumonía o exacerbación del asma. Eso sí puede haber, más que todo exacerbación del asma. Generalmente los niños asmáticos moderados a severos empiezan la gripe y terminan en tos. Y eso es lo que, a ver, los papitos pues dicen, se enferma todo el tiempo. No, pues hay que buscar la causa, por algo es, porque un niño normal, entre comillas, hace su gripe y se le pasó. En cambio, los que son alérgicos o son asmáticos, hace su gripe y termina en tos. Y la tos, pues no es que le pasen 5 días, puede durar 20 días en pasar. Ya, eso es que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué debemos explicar a los papás? Las dificultades para respirar, la fiebre persistente, si hay estudios de sibilancia y soniditos, y si está muy irritable o hay rechazo al alimento. Este es un algoritmo para hacer la evaluación, el tratamiento, el diagnóstico, todo, y al final, que es el resumen de todo. Ya vamos a avanzar porque sí, como he dicho, son varios temas. El siguiente tema que vamos a ver es faringitis. Faringitis aguda, vamos a ver que es un proceso inflamatorio de la mucosa de la orofaringe y o puede ser las amígdalas también que estén congestionadas. No dice que puedan estar hipertróficas, crípticas, puede ser que siempre las tengan así, pero solo van a estar congestivas, rojitas. Es una causa muy frecuente en la consulta pediátrica y puede ser, generalmente es de origen infeccioso, tanto viral como bacteriano. Ya, acá está, como ven, estas son las amígdalas palatinas y esta es la faringe, todo esto. Vamos a ver que el mayor porcentaje van a ser virales, del 60 al 90% van a ser virales y un 20 al 30% puede ser bacteriano. ¿Cómo nos damos cuenta más que todo que son virales? Generalmente es en niños menores de 3 años y van a ser principalmente por rinovirus, adenovirus, igual los mencionados anteriormente, encabezando siempre rinovirus. En cuanto al perfil bacteriano, vamos a ver que su pico de incidencia es entre niños de 3 a 15 añitos. Se van a relacionar mucho a las estaciones del
año. Y el principal agente, el Streptococcus pyogenes, del grupo A, ¿no es cierto? Otros que podemos encontrar, el Streptococo del grupo C y G, Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. Ya, ¿cómo diferenciamos si es un cuadro viral de un cuadro bacteriano hablando de faringitis? ¿Ya? Por ejemplo, en cuanto a la edad de presentación, la viral es en menores de 3 años y adultos. Bacteriana de 3 a 15 años. ¿Cómo es la forma de presentación? ¿Cómo se presenta? Las que son virales es gradual, poco a poco, progresivo. En cambio, la bacteriana es más súbita. Las infecciones virales, faringitis virales, producen febrícula o tranquilamente no hacen temperatura. En cambio, las bacterianas sí producen temperaturas altas en la mayoría de casos, mayores de 38 grados centígrados. Síntomas principales, una viral es tos, rinorrea, ronquera, conjuntivitis, aftas, diarrea, ya porque hay muchos de estos virus que producen gripe y diarrea, ¿no? ¿Cuál es el principal, el más frecuente que produce gripe y diarrea? Empieza con rotavirus. Ya, está muy bien. Ya, y en cambio en las bacterianas vamos a ver que hay un edema severo, un exudado purulento, petequias en el paladar. ¿Ya? Y vamos a ver que en cuanto a lo que son complicaciones, vamos a ver que en pequeños son poco dolorosas los efectos que pueda tener, ¿no? Más adelante. Y en cuanto a lo que es bacteriano, vamos a ver que el dolor, las niveles cervicales anteriores grandes, los ganglios sobre todo van a ser grandes y muy dolorosos palpables. Este es un algoritmo diagnóstico de confirmación, fiebre. Estos son los criterios de centro para ver si es bacteriano o viral, ¿no es cierto? Eso vamos a usar tanto para faringitis como faringoamigdalitis. Los criterios de centro son fiebre mayor de 38, que no haya tos, adenopatías cervicales dolorosas, no solo adenopatías, porque ya les he dicho, en los virales también hay adenopatías, pero no son dolorosas. Exudado amigdalino y una edad de 3 a 14 años. Si hay una alta sospecha, podemos hacer, si lo tuviéramos disponible, un test rápido de antígeno, ya que tiene alta especificidad. En el caso de dar positivo, iniciamos tratamiento. En el caso de dar negativo, se debe proceder a hacer un cultivo. ¿Ya? El tratamiento farmacológico, si es un estreptococo beta hemolítico del grupo A confirmado, el objetivo primero del tratamiento es que aceleremos la evolución de la enfermedad, ¿ya? Y prevenir las complicaciones, porque sí, el estreptococo tiene varias complicaciones, ¿no? Una de las principales es la... ¿Cuál? Fiebre reumática, ¿ya? Y disminuir el contagio, sobre todo. De primera elección para esta enfermedad son las penicilinas. La vía oral es amoxicilina y las vías parenterales penicilina B y penicilina G benzatínica. La más frecuente que van a tener en su puestito es la amoxi y la penicilina G benzatínica vamos a tener, ¿ya? La amoxicilina utilizamos una dosis de 50 miligramos kilo día como un máximo de 1 gramo al día, puede ser cada 12, cada 24, cada 8 días. Cada 8 horas, perdón. La penicilina B, la dosis es de 27 miligramos, es por kilos, menos de 27 kilos, 250 y más de 27, 500 miligramos cada 12 horas. Es por eso, por lo mismo que es cada 12 horas, es difícil de utilizarla y por eso es que no lo tenemos en nuestros puestitos. ¿Ya? Y la penicilina G benzatínica, la dosis es única y es intramuscular profunda para que no se hagan los abscesos o granulomas. ¿Ya? ¿Y en qué caso se va a indicar esta opción? Cuando no tolero, cuando no tomo el medicamento o no lo tolere, qué sé yo. Otras alternativas en el caso que tenga alergia de las penicilinas son los macrólidos, como la osamicina, ¿ya? Que es un macrólido que no hay en el Perú, ya, pero está reportado, la citromicina en este caso, y como el glucosamidas, clindamicina, por 10 días. Así que la clinda, ¿qué es su peor efecto adverso de la clinda? La diarrea, ya, así que pues, hay que valorar también. Ya, en cuanto al mapa de complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones de tener el estreptococo beta hemolítico del grupo A? En la parte superior, complicaciones supurativas locales, vamos a ver el absceso periamigdalino, celulitis cervical, otitis media aguda y sinusitis aguda. Pero a nivel sistémico, que no son supurativas, la fiebre reumática que nos dijo su compañera, el glomerulonephritis aguda postestreptocócica y una artritis reactiva. ¿Ya? O sea, cuando tengo un paciente que tuvo proceso de faringitis estreptocócica o faringoamigdalitis, pues sospechen, ¿no? De que si es que no les viene y está mal y algo, empiecen a buscar por qué, qué pasó,
igual, cuándo fue su última vacuna, todo tienen que preguntar. Cambiando de tema, vamos a ver lo que son las otitis, que es una de las complicaciones de las faringitis o faringomigdalitis purulenta. Ya vamos a ver por qué es más frecuente en la edad pediátrica y no tanto en la edad adulta. Por este motivo, por esta variación anatómica. En la edad pediátrica la trompa, el eustaquio está más horizontalizada, en cambio en la edad adulta está más verticalizada, miren, 10 grados, 45 grados. ¿Esto qué va a permitir? Que todas las secreciones puedan subir, porque uno también que es más ancha, es más flexible y es más corta. O sea, las secreciones pueden ascender por esta vía y llegar al oídito, por reflujo, por diferente causa. Ya, a diferencia de la edad más adulta o niños grandes, que ya disminuye esto, porque conforme vamos creciendo va haciéndose más vertical esta trompa. ¿Ya? A partir de los 2 años, la maduración del ángulo craneocefal disminuye drásticamente y por eso disminuye la incidencia también de esta enfermedad. ¿Cuál es el perfil etiológico y los factores de riesgo? Vamos a ver que tenemos al Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, cepas no tipificables, Moraxella catarralis, ¿ya? Esos son los agentes más frecuentes que van a producir otitis media aguda, ¿ya? Que es la que estamos viendo ahora. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La asistencia a guarderías, tabaquismo pasivo, ausencia de lactancia materna, que es un factor protector. Un riesgo es cuando tenemos de alimentar a nuestro bebé con biberones, dárselos echados completamente. Siempre tienen que estar levemente elevados, por lo mismo que hablamos de su trompa de eustaquio. Puede que se aspire secreciones y pueda ir hasta ahí. Y otras causas son anomalías craneofaciales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una otitis media aguda, una otitis media con derrame y una otitis externa? La otitis media aguda, su inicio va a ser súbito, menos de 48 horas o 2 días, y generalmente es postviral. Ya, el signo clave va a haber un abombamiento de la membrana timpánica y la pérdida de la movilidad, eso sobre todo cuando se estimula, ¿no? Ya pueden hacer pasar la saliva, que sí. Y los síntomas más importantes, que es la otalgia, irritabilidad y fiebre. Y un dolor de oído es intenso. Van a ver que generalmente les va a aparecer en la emergencia en la noche. ¿Ya? En cambio, en otitis media con derrame, vamos a ver que los síntomas agudos ya pasaron. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración, ya hay un compromiso en la estructura anatómica. El líquido no va a ser purulento en el oído medio y va a haber una hipoacusia de transmisión. Y la otitis externa, que es del conducto, no es de la membrana, es frecuente en verano por exposición al agua. Van a la piscina y les entra agua y luego vienen con dolor de oído. La mayoría de estos cuadros vamos a ver que son otitis externa, ¿ya? Y vamos a ver que tienen el signo del trago positivo, que es presionar aquí en la parte anterior y van a presentar dolor intenso. ¿Ya? ¿Cuál es la primera fase del manejo de una otitis media aguda? Analgesia y triaje. La analgesia, paracetamol o ibuprofeno. Particularmente yo prefiero usar el paracetamol porque me parece que tiene mayor efecto analgésico, ¿ya? Y si le va a ir, pero si son bebitos, sí, les doy paracetamol, ¿no? Perdón, ibuprofeno prefiero usar, ¿ya? Y si son muy pequeñitos, sí, paracetamolcito nomás, porque me da penita con sus pancitas, porque de todas maneras puede ser algo gastrolesivo, a pesar de que después como carro nuevo le damos duro y van bien. Ya, el pilar fundamental para el control del dolor, el pilar fundamental es el del control de la fiebre y el dolor sobre todo. Vamos a ver que hay que ver en pacientes mayores de 2 años los síntomas leves y una afección unilateral. ¿Cuál es el tratamiento para estas enfermedades? Si estamos seguros que es un estreptococo, beta hemolítico, es estreptococo, pues amoxicilina. Pero si es en el caso de las otras líneas, Haemophilus influenza y el otro que era Moraxella catarralis, ellos sí son o no son productores de beta-lactamasas. ¿Y qué hacen los beta-lactamasas? Producen la resistencia bacteriana. Como son productores, la moxi pura ya no va a servir. Y ahí sale nuestro gran jugador. La moxi con ácido clavulánico, ¿ya? Que es un buen medicamento, pero necesitamos de que esta concentración, que la concentración sea la más alta de amoxi y la menor de clavulanato. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto adverso del clavulanato? El principal efecto adverso del clavulanato es la diarrea, ¿ya? Y si damos dosis altas, como van a ver que se da acá, vamos a provocar diarrea en nuestro paciente y lo más probable es que lo suspenda. El tratamiento generalmente es de 7 a 10 días, ¿ya? Por eso tenemos que tener en cuenta siempre eso.
ver. O sea, yo generalmente a las otitis, si son pequeñitos, amoxicur, porque generalmente pues no tienen tanto contacto con bichos poderosos, ¿no? Pero cuando son más grandecitos, amoxicur con ácido clavulánico, pero trata de darle el más concentrado de 400 y de 600. Y si por ahí están en su serum y alguna vez en algún congreso nos enseñaron a mezclar una amoxi con ácido clavulánico con otra amoxi pura. Las mezclan y hacen la preparación así con soluble de 3 simple y vamos a ver que esa concentración de amoxicilina se va a duplicar a 500, mientras que el clavulanato se va a mantener. Nunca lo he hecho porque lo aprendí después. Pero había esa opción cuando estás pues así, ya no tienes ni siquiera farmacias por donde trabajas y le produce mucha diarrea a su niño. Ojo que la amoxi pura también puede producir diarrea, pero no es tan considerable como la amoxi con ácido clavulánico. El experto de versión del tratamiento en pacientes mayores de 2 años con síntomas leves de 5 a 7 días, pero en mayores de 2 años, que es donde más frecuentemente van a ver y que tienen sintomatología o que tienen sintomatología grave, más de 10 días es el esquema completo que debemos de tratar estos niños. Durante este tratamiento puede decir a los papás que no le entre agüita, y no es que no lo va a bañar esos 10 días, ¿no? Pobre guau. Pero tienen que tener cuidado de que no les entre agüita, ponerle esos taponcitos, no ver todos esos cuidados. ¿Cuáles son las complicaciones infecciosas más, no tan frecuentes, les soy sincera, pero que podemos encontrar? Miren, mastoiditis aguda, que es la más frecuente, seguida por una laberintitis o parálisis facial, las menos frecuentes, y a nivel de intracraneal, que son raras, pero son graves, meningitis y abscesos. Esas son las que van a encontrar. Este es un protocolo de resumen. El diagnóstico, el criterio principal y que les dice si es una otitis media aguda, el abombamiento timpánico y un inicio menor de las 48 horas. Terapia de choque de primera línea es amoxi, la primera línea. Si ya estamos pensando en Haemophilus influenza o Marcella catarrhalis, pues usamos la amoxi con ácido clavulánico. Miren la dosis a que damos la amoxicilina de 80-90. Por eso es que esa dosis sí puede producir diarrea, es alta. Normalmente usamos a 50. Y analgesia es obligatoria. El dolor de oído es uno de los dolores más fuertes que hay. Ya en cuanto a los criterios de derivación al otorrinolaringólogo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si tiene cuadros a repetición, más de 3 episodios en 6 meses o más de 4 episodios al año, estamos hablando de una otitis recurrente. Esa otitis recurrente necesita tubos de ventilación. Ya, y van a ver, a algún niño les va a tocar que van a mirarle y van a decir con su tubito cuando le miren el oído. Yo he visto como 4 o 5 niños así. Ya, cambiando de tema, vamos a ver a este caso clínico que puede ser otitis o los siguientes temas que vamos a ver, así que ustedes me van a decir cuáles. Una niña de 7 años que antes estaba sana acude a su médico de cabecera con un historial de 12 días de secreción nasal persistente, espesa, congestión nasal, tos, fiebre baja e intermitente. Al preguntar más, sus padres revelan que la tos es peor por la noche, pero que no hay sibilancias ni ahora ni en el pasado. También parece tener un pico de temperatura diario de hasta unos 38.2 grados. No está tomando ningún medicamento, niega la posibilidad de que sea un cuerpo extraño en la nariz, nasal, por la fiebre también. Ella niega cualquier vómito, dolor de cabeza, dolor de oído, erupciones. Su historial médico previo es negativo para hospitalizaciones, asma, rinitis alérgica, fibrosis quística. Al examen vamos a ver que nuestra paciente tiene creo que me he equivocado ahí. Es que es 39, temperatura 39, me he corregido bien. Temperatura 39 grados centígrados, tiene una frecuencia, un pulso de 90, una frecuencia respiratoria de 15, una tensión arterial o una presión arterial de 88-50. Es una mujer alerta e interactiva que respira cómodamente, no tiene ninguna anomalía ocular. Ya, sus membranas timpánicas son opacas pero no rojas, presenta congestión nasal con mucosidad purulenta amarilla, espesa, en la faringe nasal posterior. Sus cornetes nasales están rojos e inflamados, la transiluminación de sus senos nasales es ambigua, tiene una sensibilidad leve al paladar y los senos maxilares, su faringe oral no es eritemática, su aliento es maloliente, no tiene caries dentales evidentes para justificar el halitosis o el mal olor, no hay dolor al golpear los dientecitos, los pulmones están limpios, el resto del examen está normal. ¿En qué estamos pensando? El diagnóstico es una sinusitis bacteriana aguda, se realiza a partir de la historia clínica y el examen físico y se inicia el tratamiento con amoxi 50 por 10 días. Y los síntomas desaparecen rápidamente y al tercer día del tratamiento ya está asintomática nuestra paciente. Veamos el tema de sinusitis. ¿Ya? La rinosinusitis, vamos a avanzar más rápido.
vamos a ver que lo que tenemos que tener en cuenta, esto es importante y esto sí les va a venir en el examen, ¿ya? Va a depender del desarrollo de los senos paranasales. ¿Todos los senos paranasales están desarrollados al momento del nacimiento? No. Vamos a ver que los senos etmoidales están presentes al nacimiento y son los más pequeños, pero los más afectados en lactantes y niños pequeños. Los senos maxilares están neumatizados al nacer, ¿ya? Tienen un crecimiento rápido hasta los 3 años y alcanzan la forma adulta a partir de los 12 años. En cambio, los esfenoidales y los frontales, vamos a ver que su desarrollo van a partir de los 3 años, en el otro caso a partir de los 6 y 8 años. Se neumatizan a partir de los 3-5 años los esfenoidales y cobran relevancia clínica a partir de los 6 a 7 años. ¿Ya? Y últimos en desarrollarse son los frontales, detectables por radiología a los 6 u 8 años y completa su desarrollo en la adolescencia tardía. Eso es importante porque si les viene un niño con, no sé, con 3 añitos o 2 añitos, ¿en cuál podemos pensar? ¿Es etmoidal o es maxilar? ¿Tienen dudas dónde están los senos? Acá están. Frontales, esfenoidales, maxilares y etmoidales. Listo. La definición principal es la rinitis es una inflamación de la mucosa de la cavidad nasal y los senos paranasales. Y en pediatría el factor tiempo es el principal clasificador. ¿A qué se refiere eso? Ya una sinusitis aguda vamos a estar hablando de que es duración menor a 12 semanas y una crónica es mayor a 12 semanas. La recurrente es que presenta 3 o más episodios en 6 meses o 4 episodios al año. Y el requisito mínimo para esta clasificación es que se haya recuperado de sus cuadros completamente antes de presentar el siguiente cuadro. ¿Ya? La mayoría de estos cuadros van a ser el 90-95% de origen viral, rinovirus, influenza o parainfluenza. ¿Ya? Y el otro porcentaje puede ser bacteriano, que es una rhinosinusitis bacteriana aguda. Las principales patógenos se tocó con neumonía, hemófilos influenzae y Marcela catarrales. Ya, los factores de riesgo clínico, una rinitis alérgica es el factor más común, hipertrofia de adenoides que actúa como reservorio, exposición al humo o flujo gastroesofágico. Ya, en cuanto al diagnóstico, es eminentemente clínico. No necesitamos hacer radiología para hacer el diagnóstico, solo con el cuadro clínico. Ya, las proyecciones de Caldwell y Waters no tienen una buena especificidad, ya, y no se recomiendan la rutina. ¿Qué se podría recomendar? Bueno, una tomografía, pero va a ser una tomografía para una sinusitis. Pero sí, cuando se hacen estudios que son repetitivos, recurrentes, sí puede ser indicado. ¿Ya? En el caso de que se pida un examen auxiliar, van a ser cuando haya una cefalea frontal severa o una sospecha clara de complicación orbitaria intracraneal. ¿Cuáles son los 3 pilares para el diagnóstico de esta enfermedad? Los síntomas que están persistentes son más de 10 días, una fiebre alta, mayor de 39 y el empeoramiento de los que haya como una recaída, algo así, ¿no? El empeoramiento de los síntomas después de que haya habido una mejoría, vuelve a recaer. ¿Ya? Los síntomas que vamos a ver que son presentes de rinorrea, cualquier característica y tos diurna. En cuanto al inicio, vamos a ver que es una condición temporal presente durante los meses, durante al menos 3 días consecutivos desde el inicio del cuadro. Ya. Y bueno, las manifestaciones son la aparición de nuevamente fiebre cuando ya aparentemente había estado resuelto su problema. El objetivo terapéutico, como se ha dicho en todas las bacterianas, es acortar la enfermedad y prevenir las complicaciones y contagios también. ¿Ya? Por ejemplo, si hay presencia de factores de riesgo para la resistencia, como cuáles son: asistir a guarderías, uso de antibióticos el mes previamente al mes anterior al proceso, ¿ya? O fracaso de haber utilizado amoxicilina previa. Si no presenta nada de estos factores de riesgo, damos amoxicilina de 80-90 y puede ser en 2 o 3 dosis, y dividida en 2 a 3 dosis, no hay problema. En cambio, si estamos hablando de que podría tener asistencia a guarderías y todo lo normal, damos amoxi con ácido clavulánico igual de 80-90, porque tienen que tener cuidado porque produce grano. ¿Bien? El tratamiento, los lavados nasales. Es lo más importante, mover el moco. Ya está altamente recomendado. El uso de solución salina ayuda al arrastre mecánico de las secreciones y mejora el aclaramiento mucociliar. Corticoides intranasales controversias están utilizados en los casos, sobre todo si tienen rinitis alérgica, no a todas las sinusitis vamos a dar. ¿Ya? Y descongestionantes sistémicos no se recomiendan. Este es el mapa anatómico de complicaciones. Las complicaciones
seno cavernoso. ¿Cuáles son las banderas rojas que podemos ver? Si hay edema o eritema ocular, proptosis de cualquier alteración de la habilidad ocular de los ojitos o disminución de la agudeza visual, cefalea frontal o intensidad severa, la aparición de síntomas y en cuanto a la alerta neurológica, alteración del estado de conciencia. Ya, y ese es como que nuestro plan de trabajo, como resumen de todo. La anatomía va a entrar la clínica, el diagnóstico es 100% clínico, el tratamiento va a estar dirigido a lo que hemos visto y la vigilancia es estricta de las complicaciones porque sí tiene mayor probabilidad de complicaciones a diferencia de las enfermedades anteriores revisadas. Otro caso clínico es un lactante masculino de 22 meses de edad, extraído por su madre de urgencias a las 2 de la mañana, 2 de la mañana. La enfermedad actual inicia hace 48 horas con rinorrea, hialina, estornudos y temperatura de 37 a 8. Esta noche presenta de forma brusca, tos seca, letálica, perruna y ronquera. El estado actual, la madre nota un ruido agudo al inhalar cuando el niño llora o se agita. No presenta dificultad para deglutir saliva. Al examen físico, los signos, vamos a ver que tiene una frecuencia cardíaca de 125, respiratoria 32, saturación de 95% al frío 221 y 37 grados de temperatura. La exploración es un paciente reactivo con estriol inspiratorio que se solicita moderado o solo audible en la agitación y su solo retracción suprasternal leve y no hay cianosis. Orofaringe levemente congestiva y sin masas ni placas. ¿Qué estamos hablando? Ah, ya les puse. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Por qué? Por la tos perruna, el estridor. Ahí esas claves son claves. ¿Se escuchan tos perruna o estridor? Ya sabemos que es un problema. Listo. Ya. Esa es la escala que utilizamos para hacer el diagnóstico. Es una laringotraqueitis es laringotraqueitis espasmódica o un club, o le llaman también pseudoclub. ¿Ya? La triada característica, tos perruna, afonía o disfonía y un estridor inspiratorio. Si viene el niño calladito y no está ni tosiendo nada, al revisarlo lo van a hacer llorar y ahí va a salir sonido, va a sentir el sonido cuando es un club leve y moderado. Cuando ya es moderado severo ya está que la respiración no más fuerte. Ya es más frecuente entre los 6 meses a los 3 años, es raro a partir de los 6 años, pero no es infrecuente, sí puede haber. La proporción es a mayor casos en varones que en mujeres, 1.41, y van a ser que el pico del que se presenta esta enfermedad es entre las 10 y 4 de la mañana por el cambio de temperatura. El factor de riesgo familiar es si los papás han tenido episodios o tienen antecedentes y la probabilidad de un club recurrente. Va a aumentar la probabilidad de que le dé este club. ¿Cuáles son los virus más frecuentes que van a pasar? Porque es una enfermedad viral, recuerden. Para influenza tipo 1 es la principal causa. Lo seguido de la influenza, para influenza tipo 2, virus respiratorio, adenovirus. Por último, rinovirus enterovirus, para influenza tipo 3 y la influenza por último, que no causa casi cuadros de influenza. La fisiopatología, vamos a ver que se produce, hay una alteración a nivel de los anillos traqueales. Vamos a ver que los anillos son en herradura y van a permitir la expansión cuando hay una inflamación. Ya en cambio el cricoides en el niño está completo, no se puede expandir y se dematiza y eso va a hacer que todo se dirija hacia adentro, ¿no? Y ahí es donde se produce la alteración. En casos graves la vía aérea subglótica puede reducirse a un diámetro crítico de hasta 1 hasta 2 milímetros de diámetro. Hasta esa se puede disminuir el diámetro. Por eso es importante que no se les vigile, no se les revise la gargantita cuando están con su leve, moderado o severo. Leve todavía puede ser, pero un niño con moderado o severo no se debe revisar, hacer la inspección de la faringe o de la glofaringe. Ya, la radiografía les puede ayudar, sí, se ve este signo del cuello de botella o el reloj de arena, punta de lápiz, varios nombres tiene. No se recomienda la rutina. ¿En qué casos? Cuando el cuadro persiste y quieren ver, ¿no?, qué puede estar pasando. ¿Ya? Y vamos a ver que si hacemos una fibroscopía, vamos a ver que vamos a visualizar unas cuerdas vocales edematosas, ¿ya? Y vamos a ver que una marcada inflamación y la apertura glótica va a estar estrecha. Esa es una vía, la de abajo es una vía aérea. El peligro de la obstrucción dinámica
inicial, que es el estreñimiento subglótico por edema viral. Luego va a haber una sensación de asfixia, porque es como que le falta el aire a este niño, o sea, no puede respirar. Ya, agitación y llanto. El niño, por esa desesperación, peor llora, es un círculo vicioso porque produce más inflamación. Por eso hay que evitar que el niño lo estresemos más al niño, lo menos posible que estresar. Ya, como cuarto punto, vamos a ver que se genera una alta presión negativa en la tráquea extratorácica por ese estrechamiento. Va a haber un colapso, la laxitud natural de la pared traqueal infantil cede ante la presión que hay y por ende el estridor y la dificultad respiratoria se van a agravar drásticamente. O sea, todo es un círculo vicioso. Más estrés, más llanto del bebé, peor le va a producir más espasmo. En cuanto a la cronología clínica de esta infección, vamos a ver que es un proceso, ya que suele ser un poco limitado y se limita rápido, pero recuerden que esto tiene una fase catarral de una gripe, pasada una fase clásica que es donde se da el pico, donde ahí va a ser presente la triada de la tos perruna, estridor y ¿qué más? Disfonía, exacto. Ya la fiebre no es parte de la triada porque pueden tener sin fiebre. Y va a haber una taquicardia leve. La resolución se autolimita sola, la tos desaparece típicamente al tercer día y un retorno gradual a la normalidad dentro de 7 días. Aunque van a ver que muchos de estos niños se recuperan muy rápidamente. Si el curso es, si hay una desviación en este curso, entonces hay que pensar que puede ser una epiglotitis, traqueitis bacteriana o un cuerpo extraño. Ya, en el caso de la evaluación física de la obstrucción, vamos a ver que puede ser leve, moderado, severo o crítico. Si es leve, vamos a ver una tos perruna ocasional, un estridor solo con la agitación, solo si lo hacemos llorar. Moderado, el estridor va a ser bifásico, tanto inspiratorio como expiratorio, en reposo, y la ansiedad e inquietud va a ser cada vez mayor. Cuando es severo va a haber retracciones supracostales porque está haciendo un pulso de sus músculos accesorios, costales, intercostales, y va a haber una disminución de los ritmos respiratorios. Y cuando es un nivel crítico, cuando el nivel de conciencia ya se altera y hay una cianosis marcada, y este paciente necesita atención inmediata. Listo. La fisiología que dicta la terapéutica, vamos a ver. En cuanto, bueno, esto vamos a pasar, les voy a dejar para que lo lean, ya que es parte de lo que hemos estado hablando. Y ya, y en cuanto a la medicación que les quede bien marcada, ustedes en su serum van a tener que ver niños así. Lo que siempre tenemos es dexametasona, pero no tenemos vía oral, tenemos solo parenteral. Ya, en el caso, lo ideal lo que dicen es de que debemos de evitar estimular más el llanto de este bebé porque podemos tener más espasmo. Pero no tenemos lamentablemente otra. Budesonida nebulizada no vamos a tener. Y prednisona sí podemos tener, pero es el de segunda elección porque su mecanismo de acción es lento. En cambio, el de la dexametasona, su mecanismo es más rápido, a pesar de que se va más rápido el efecto, pero es más rápido su efecto, que de 1 a 2 minutos ya está actuando la dexametasona, a pesar de ser vía oral. ¿Ya? La adrenalina que utilizamos de rescate es la adrenalina nebulizada, que es un Neumil. Y bueno, su efecto es rápido, mejora en 10 a 30 minutos. Por eso es que cuando nebulizamos tenemos que observar, porque también tiene efecto rebote, tenemos que observar unos 20, 30 minutos y ver, ¿se recuperó por completo? No. ¿Podemos indicar otras? Sí, podemos indicar hasta 3 de estas nebulizaciones si fuera necesario. ¿Ya? Y hay que evaluar, porque sí tiene efecto rebote. ¿Ya? El efecto adverso de esta es la taquicardia. Entonces ese es el tratamiento que tenemos que hacer según cómo está la clasificación de nuestro club. Y bueno, los criterios de derivación que los van a revisar. Y por último caso es la epiglotitis. La epiglotitis es una enfermedad mortal, por eso es que se lo he puesto en oscurito para que tengan en cuenta y les llame la atención. ¿Ya? Esta es una obstrucción crítica por una inflamación. Está en riesgo de vida. ¿Ya? Es una inflamación severa de la epiglotitis y estructuras supraglóticas. La ventana crítica vamos a hacer que tenemos que actuar antes de las 4 a 6 horas, de las primeras 4 a 6 horas. Y el riesgo es de que pueda fallecer nuestro paciente. Antes de la vacuna de la Haemophilus influenza había mucho de estos cuadros, ¿ya? Gracias a la vacuna disminuyó bastante, fue una caída drástica de estos cuadros porque había muchas muertes por esta enfermedad, ¿ya? Y la vacunación masiva contra la Haemophilus influenza de tipo B ha redefinido el perfil de esta enfermedad. En cuanto a los agentes desencadenantes, vamos a ver que el más importante es la Haemophilus influenza de tipo B, que es el que colocamos en las vacunas, y también podemos tener Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, ¿ya? Y las causas no infecciosas, que pueden ser quemaduras térmicas, ingestión de cuerpos extraños,
y que son menos comunes, pero que la clínica, la presentación va a ser idéntica. La presentación abrupta con apariencia tóxica y fiebre alta mayor de 38. Vamos a ver que hay disnea, dificultades para el recibidor inspiratorio audible, va a haber disfagia, dolor inmenso, intenso, que va a ser incapacitante para tragar, no pueden tomar ni agüita. Va a haber disfonía, que es una voz apagada, escrita clásicamente como la de voz de papa caliente, ¿ya? Y la ciarrorrea, que es el babeo constante, causado por la incapacidad anatómica de emitir sus propias secreciones. O sea, está salivando porque no puede emitir por el dolor intenso. Como parte de la supervivencia de los pacientes que podemos aportar al paciente que no es medicamentos, es la posición en trípode. Porque al ponerlo en posición en trípode, que es el que nos dicen eso, ponerse espaldas así, estamos extendiendo la vía respiratoria, estamos permeabilizando esta vía respiratoria, ¿no? La boca va a estar abierta permanentemente, vamos a ver que hay una inclinación del torso y el cuello va a estar extendido de manera antinatural, o sea, lo más posible, más estirado posible hacia atrás. La regla de oro: no tocar, no invadir, no agitar, ¿ya? No usen bajalenguas porque sí puede fallecer nuestro paciente. No realizar extracciones de sangre mientras esté en su cuadro crítico y no calzar vías, no hacer nada de eso. Ya cualquier estímulo o agitación al paciente puede provocar mayor espasmo laringio y obstrucción total e irreversible de la vía aérea. ¿Qué no hacer? Una inspección forzada, separar a los niños de sus padres causa llanto de agitación, así que tiene que estar con sus papás todo el tiempo. Procedimientos dolorosos, o sea, funciones, sacar sangre para extraer, para ver qué está haciendo. ¿Y qué sí debemos hacer? Mantener la posición del paciente cómoda, que esté cómodo, generalmente sentado, administrar oxígeno, sobre todo si solo está tolerando sin agitación, activar el protocolo de vía aérea difícil, o sea, llamar al anestesiólogo, a otorrino para la intubación, porque no es fácil, no es como que intubas a un niño que está tranquilo, está normal, no, está edematizada esa zona. Preparar el equipo de intubación y una traqueostomía en el caso que sea necesario. Ya, en cuanto al diagnóstico radiológico, si les queda tiempo para tomar, porque este programa hay que actuar rápido, vamos a ver el signo del pulgar. Es un edema cerebral que transforma la silueta normal del epiglottis en una masa redonda y prominente, similar a la huella de un dedo pulgar, ¿no? Y este es lo que pueden ver si se visualizara en directo. Así se va a ver en la laringoscopía, ¿ya? La glotis. Y vamos a ver que esto solo se puede hacer en quirófano, ¿ya? Solo va a ser el quirófano y se necesita un equipo completo de intubación y un instrumento quirúrgico para traqueostomía. Generalmente es cuando ya van a hacer la traqueostomía, es que se puede objetivar esto. Ya, el tratamiento es mantener la vía, la prioridad de intubación, ya, llamar a los expertos. Ya, el tratamiento sí puede ser corticoides, adrenalina para reducir el edema al comienzo y luego antibiótico-terapia porque esta es una enfermedad bacteriana, ¿ya? Y la primera línea es cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima. Y los casos complejos, meropenem, sobre todo si se están sospechando de resistencia o de shock. Pronóstico, bueno, si hay una mejoría de 28 a 48 horas, es adecuado, es bueno el pronóstico. Ya, los criterios de extubación, si ya se confirma por la laringoscopía directa, que ya hay fuga por el manguito, o sea, sueltan, bajan la insuflación que hicieron para fijar el tubo y si hay salida del aire, ya. Y la transición a terapia antibiótica oral según la evolución clínica. El escudo preventivo, la vacunación. ¿Y esta vacuna qué edad se pone? ¿En cuál está? La pentavalente. Exacto, está en la pentavalente. Entonces se pone a los 2, 4 y 6 2, 4 y 6 meses. Este es el algoritmo que ya lo